Muy buenas noches, hermanos. Uy, estoy un poco agitada porque venía a las carreras, pero Dios me permite la gracia de estar este momento aquí con ustedes. Entonces vamos a orar para comenzar. Padre Dios, te estamos muy agradecidos, Señor, por este momento. Usted nos da, Padre, esa gracia de poder compartir tu evangelio, Señor. Permítenos la sabiduría, la gracia tuya, Señor, para poder transmitir tu corazón, Señor mío. Gracias te damos, Señor, y permite que todas las personas que nos acompañan en este momento, Señor, aquellos que escucharán más adelante, Señor, tú abras el corazón de ellos para que tu palabra entre profundamente en ellos, Señor, y se hagan uno solo contigo, Padre Santo. Te agradecemos por este momento, Señor, te lo dejamos en tus manos, Señor. Sea usted, Padre, enseñándonos, sea usted, Padre, por medio de su Santo Espíritu, dirigiéndonos, Padre Santo. Gracias, Señor, te lo pedimos con agradecimiento en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Esta noche vamos a leer Génesis capítulo 37. Desde el versículo 3 vamos a leer hasta el 7 vamos a leer. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. El versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor, y se inclinaba al mío. Vamos a leer otro versículo, el versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Vimos hasta el versículo 8. Estoy muy agradecida con Dios porque Dios nos da esa gracia, ¿no? De poder transmitir su corazón, ¿no? Aprender, ¿sí? Esta semana en la reunión de damas, la sierva nos enseñaba, realmente todas las personas del mundo no van a entrar al reino de los cielos. Pero ¿quién es aquella que podrá entrar al reino de los cielos? Aquella persona que tiene que tener 100% la certeza, la seguridad en su corazón de que es justa por la fe, por Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Esa es la persona que podrá entrar al reino de los cielos, porque no todos son hijos de Dios, ¿sí? No todo el mundo podrá entrar al reino de los cielos, pero si realmente en nuestro corazón está esa firmeza y esa certeza de que ya somos salvos, de que somos justos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos la entrada, ya tenemos la llave para el reino eterno con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, realmente el ser humano está como una persona cuando nace de nuevo, realmente Dios regala, ¿no? Un regalo precioso y es su Espíritu Santo. Cuando los discípulos caminaban con nuestro Señor Jesucristo, Jesús los estaba entrenó muy bien a 12 hombres, ¿sí? Pero Dios, Jesús, ¿por qué los estaba entrenando? Para enseñarles la fe, ¿sí? En ese tiempo ellos no comprendían mucho las palabras de Jesucristo. Ellos aún le preguntaban varias veces a Jesús sobre la historia de la parábola, muchas historias que ellos no podían comprender. Pero cuando Jesús fue alzado al cielo, ¿sí? Y llegó, Jesús dijo que no los iba a dejar, que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Consolador, su Espíritu Santo. En el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos y sobre todas aquellas personas que estaban reunidas en ese momento, ¿sí? En ese momento dice que los ojos de ellos fueron abiertos espiritualmente y pudieron comprender muchas palabras de las que Jesús les había enseñado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenían el Espíritu Santo. Entonces realmente nosotros como
teniendo, ¿no? Como una computadora en la casa, conectándola a la corriente, ¿sí? Y conectándola al Wi-Fi, nosotros podemos obtener mucha información, ¿sí? A través de eso, del Wi-Fi, de la computadora, ¿sí? Así nosotros también, naciendo de nuevo y recibiendo el perdón de nuestros pecados, nosotros vamos a obtener mucha información de la que Dios dejó preparada para todos los justos, los salvos en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. Entonces realmente yo podía meditar, ¿no? Realmente debo estar 100% con la certeza y la seguridad de que ya todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron lavados, ¿sí? Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya fueron justificados, ya soy santificada solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe estar 100%, no 99% en el corazón, ¿no? 100% debemos tener esa seguridad y esa certeza de que ya somos salvos y que somos justos por Jesucristo, ¿sí? Entonces realmente Dios quiere enseñarnos, ¿no? Como el mundo del corazón de Dios, ¿sí? A partir de muchas cosas, ¿no? Dios me ha enseñado durante mucho tiempo, ¿no? Nosotros aquí leímos sobre José. La vez pasada yo escuchaba al siervo de Dios, ¿por qué José de 11 hermanos, por qué él fue el elegido de Dios para poder salvar a su pueblo? ¿Sí? Para poder ser gobernador de su pueblo y de esa nación de Egipto. ¿Por qué José, siendo, ¿no? Como el menor de los hijos de Jacob, él pudo obtener esa bendición, ¿sí? Entonces realmente, ¿cómo era el corazón de José? José a la edad de 10 años, 8 años, ¿sí? Él quedó huérfano, ¿sí? Porque la segunda esposa de Jacob murió, ¿no? En el desierto, ¿sí? Entonces, José ya murió teniendo su segundo hijo, ¿no? Entonces, realmente José quedó huérfano, pero pues él quedó con su papá, ¿no? Pero no es igual el amor de un padre hacia el cuidado de una madre, ¿sí? Aún él podía dormir en la tienda de su padre, pero José, al ver que sus hermanos no tenían a Lea y algunas de las concubinas, ¿sí? Ellos tenían a sus mamás, tenían el cuidado de sus mamás, ¿sí? Ellas le lavaban la ropa a sus hijos, hacían de comer para sus hijos. Entonces José sufría muchísimo, desde muy niño José sufrió mucho, ¿no? Porque José realmente, él no tuvo el amor de esa madre, ¿sí? Es realmente porque el corazón de Jacob se inclinaba tanto a José, ¿no? Porque Jacob podía ver, ¿no? La necesidad que tenía José de amor, ¿no? Él era muy carente de amor. Entonces tal vez sus hermanos, sí, los hijos de las concubinas de Jacob o los hijos de Lea, tal vez, ay, vete de aquí, ¿sí? Ay, no, usted no es con nosotros, ¿no? Entonces José, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo viviría José su niñez, su adolescencia, ¿sí? ¿Cómo él la pasaría con sus hermanos? Por eso José, él tuvo en su corazón mucho la necesidad de Dios en su vida, ¿sí? Por eso el corazón de José Dios lo preparaba, ¿no? Para una gran bendición, para ser utilizado grandemente por Dios, ¿no? Entonces realmente, ¿por qué José fue escogido por Dios, sí? Fue por la posición del corazón, sí, fue por la vida que José también llevó. Y además, su padre, de ver que él era huérfano y que su hermanito había quedado huérfano, él se inclinó mucho su corazón hacia sus dos hijos, ¿no? Porque Jacob veía a mis hijos, los mayores, los hijos de Lea, pues tienen a su mamá. Los hijos de la concubina de Lea, pues tienen a su mamá. Y los hijos de Rebeca, pues tienen a su mamá, ¿sí? De Raquel tienen a su mamá. Entonces realmente
porque Dios escogía a José por ese corazón que Dios había preparado en José, ¿no? Pero aquí dice el versículo, nosotros leímos aquí, el versículo 5, vamos a leer de Génesis 37, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más aún todavía. Entonces José realmente, el siervo nos enseñaba, cuando una persona recibe una promesa de Dios, ¿qué quiere hacer? ¿Sí? Yo he recibido muchas promesas de Dios, pero la primera promesa que Dios me regaló en el año 2003 fue Isaías 49:8. ¿Sí? Dios aquel día, yo leyendo la Biblia, ¿no? Embarazada de mi quinta hija, yo leía la Biblia en la oscuridad y cuando yo nací de nuevo, porque yo nací de nuevo el 20 de marzo del 2003, en mi corazón entró tan profundo el Evangelio, que tenía tanto la necesidad de leer la Biblia, aún yo no la entendía, pero cuando por medio de la voz del siervo de Dios de la iglesia me mandaron para mi pueblo, desde la capital al pueblo, yo llegué a vivir en un cuarto, pero como no podía prender la luz, entonces utilizaba una lamparita muy pequeña y me paraba a leer la Biblia. El siervo me dijo, lee la Biblia, aunque no la entiendas, léela, ¿sí? Entonces yo leía y me llenaba tanto de esa alegría. Eso era tan dulce, tan delicioso como la miel que probó Sansón, ¿no? Cuando mató a ese león y sacó miel de ese león, esa dulzura. Entonces, eso era tan dulce para mi corazón que yo leía y la primera promesa que Dios me dio fue Isaías 49:8, donde Dios me dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Yo no podía creer que esa promesa era para mí, pero la guardé siempre en mi corazón y por esa palabra yo predicaba el evangelio en mi pueblo, ¿sí? Compartí el evangelio primeramente a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, siempre les compartía, ¿no? Pero realmente ese no era yo, ¿sí? Porque nosotros antes de ser salvos, nosotros vivimos en un confort, solamente comiendo, durmiendo, trabajando, así vivimos, ¿no? Como encajados, pero después de que nacemos de nuevo, salimos de ese cascarón, ¿no? Como la mariposa antes de ser mariposa es una larva, ¿ve? Horrible, fea, pero después de salir de esa larva, ¿cómo se convierte en una mariposa, ¿sí? Donde tiene libertad, donde es hermosa, ¿sí? Entonces, realmente yo también vivía en ese cascarón, ¿no? En esa vida de confort, pero después de haber nacido de nuevo, Dios me regaló, me otorgó su Espíritu Santo, ¿sí? Y empezó Dios a trabajar en mi vida, ¿sí? Empezó Dios a trabajar en mi corazón y en mi vida, ¿no? Empezó a enseñarme, ¿no? A través de muchas dificultades, amados, ¿sí? Muchas situaciones, Dios quiere enseñarme, ¿no? El mundo del corazón de Dios, amados, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando una persona recibe una promesa de Dios, amados, ¿sí? El siervo nos enseñaba, primero llega la promesa, segundo llega la visión, ¿no? Tercero llega la situación donde Dios lo manda a uno de aquí para allá, de allá para acá, ¿sí? Y así muchas cosas llegan a la vida de un justo, ¿no? Entonces realmente aquí podemos ver la historia, dice el versículo 7, dice aquí, y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Entonces José, siendo muy pequeño, él en el comedor, ¿no? Tal vez de su familia, comiendo todos juntos con su padre, él contaba este sueño, ¿no? Pero sus hermanos, ¿qué le pasa? ¿Sí? ¿Va a señorear usted? A nosotros nos va a señorear, usted nos va a gobernar. Y él le decía, solamente soñé, ¿no? Pero él realmente recibiendo la promesa, la palabra, la promesa de Dios en su corazón, ¿qué
quiere uno, no? Cuando yo recibí esta promesa, yo lo quería contar a todo el mundo. Mire que Dios me habló, mire que Dios me dijo, mire que Dios me dijo esto, ¿sí? Eso es cuando nosotros realmente hemos conectado el corazón con Dios y Dios nos otorga su promesa. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Contarlo, ¿no? Sí, enseñarlo a otros. Algunos nos dirán, no, está loca, ay, ¿qué le pasa? Sí, ay, ¿cómo así? Sí, claro, pero realmente, ¿qué quiere hacer? ¿Qué queremos hacer cuando recibimos una promesa de Dios? Queremos contarla a todo mundo, ¿sí? Queremos ser felices, o sea, somos felices por esa promesa, pero realmente hay un proceso, ¿no? Así, hermanos, dice el versículo 8, dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces, aquí el versículo 10 dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, dice yo, y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Porque él después, otra vez Dios le reveló otro sueño, ¿no? Dice aquí, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Pues realmente su padre le reprendía, oye, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Cómo es eso que estás diciendo? ¿No? O sea, Jacob, siendo un siervo de Dios, ni siquiera podía meditar. ¿Por qué mi hijo está soñando esto? ¿Sí? Realmente Dios, ¿qué querrá enseñar a mi hijo con esto? ¿Qué nos querrá enseñar con este sueño? ¿Sí? Pero realmente José, realmente muchas personas, ¿no? Tienen muchos sueños diferentes, ¿no? Pero realmente la persona que sueña conforme a la promesa de Dios, la persona que ha recibido la promesa de Dios puede tener muchos sueños, amados, ¿sí? A través de la palabra, a través de la promesa de Dios. Entonces, realmente vamos a leer aquí el versículo 14, dice, e Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén y lo halló un hombre andando errante en el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Entonces, realmente cuando un día José ya había recibido la promesa de Dios en su corazón, él guardando esa promesa, ¿sí? Pero venía algo, ¿sí? Realmente venía. Claro, él ya tuvo la promesa y tuvo la visión, ¿sí? Pero ya viene otro paso, tercer paso, ¿sí? Donde Dios lo manda de un lado para otro. Su padre le dijo, ve y busca a tus hermanos, ¿sí? Pero resulta que sus hermanos no eran unos hijos tan obedientes, ¿sí? Porque realmente ellos no estaban en el sitio donde su padre los había enviado, ¿no? Así que José, llegando a este sitio, no encontró a sus hermanos, pero después realmente encontrando a una persona extraña le preguntó, ¿sí? Aquí dice, y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? El versículo 16 dice, José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquí dice el versículo 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Entonces, primero, ¿dónde estaba José? Estaba con su padre, en Siquén, ¿sí? Sí, él estaba con su padre, pero después su padre lo envió a Siquén, ¿sí? Y después de Siquén, ¿a dónde fue José? A Dotán, ¿no? Donde estaban sus hermanos. Pero cuando sus hermanos lo vieron, ¿qué hicieron? Ah, ya viene el soñador. Ah, ese maldito de José que va a señorear sobre nosotros. Venga, vamos a matarlo. Pero José, cuando vio a sus hermanos, hermanitos, hermanos, mi padre me envió para preguntar. Pero ¿qué hicieron sus hermanos? Dice que lo
agarraron, ¿sí? Y dice que en estas tierras, ¿sí? Ellos hacen unos pozos grandísimos, pero estos pozos no son como los pozos de por acá. Esos pozos son tan profundos, así que cuando ellos echaron a José en esta cisterna, José se lastimó muchísimo y él gritaba, hermanos, yo soy su hermano, ¿qué están haciendo? ¿Por qué me maltratan? ¿Por qué están haciendo esto conmigo? ¿Sí? Pero sus hermanos planearon cómo matar a José, ¿sí? Así que realmente ellos después pensaron, no, no vamos a derramar sangre con nuestras manos porque es nuestro hermano, así que vendámoslo a los ismaelitas. Así que ellos después sacándolo de ese pozo, ¿sí? Herido, maltratado, ¿sí? Lo sacaron y dice que lo llevaron, lo vendieron a los ismaelitas, ¿no? Porque los ismaelitas lo agarraron con grillos, ¿no? Amarraron sus pies con grillos y dice que cuando estas personas vendían a estas personas, a los madianitas, eran muy pocos los que se salvaban, ¿sí? Así que ellos que pensaron, ellos no lo vamos a matar nosotros con nuestras manos, los madianitas lo van a matar, ¿sí? Así que Dios, después de que nosotros recibimos una promesa, amados, Dios nos lleva de un lugar para otro porque José no fue allá por su propia voluntad, él fue enviado, ¿sí? Y realmente yo nací de nuevo, amados, el 20 de marzo del 2003. Ese día recibí el perdón de todos mis pecados, ¿sí? Y nací de nuevo espiritualmente. Pero el 21 de agosto del año 2003, Dios me envió por medio de la voz del siervo a mi tierra natal, a mi pueblo, ¿sí? Y de allá tuve muchas dificultades, amados, muchas situaciones, ¿sí? Pero de Garzón, Huila, Dios me envió otra vez para Bogotá, ¿sí? Y de Bogotá también viví 2 años dentro de la iglesia por la gracia de Dios y después de la iglesia me volvió a enviar afuera y ahora estoy en otra situación, ¿sí? Pero realmente Dios me ha dado su promesa, ¿sí? Realmente Dios, amados, Él podría cumplir de una vez, tan pronto Dios nos da una promesa, Él tiene el poder para cumplirla de una vez, amados. Pero realmente en nuestro corazón hay mucha basura. En nuestro corazón hay mucha mundanidad, ¿sí? De la cual Dios necesita limpiar. Por eso Dios tuvo que enviar a José a Egipto, ¿no? Y en Egipto Dios también preparaba el corazón de José en la casa de Potifar. De la casa de Potifar fue a la cárcel, ¿sí? Pero realmente en nuestro corazón, amados, ¿sí? Hay muchas, después de que nosotros recibimos una promesa y nos alegramos y nos ponemos felices, amados, ¿sí? Pero en nuestro corazón hay tanta basura, amados, hay tanta mundanidad, ¿sí? Que Dios quiere Dios quiere limpiarnos de todo eso, para así tener el corazón puro y preparado para recibir la bendición de Dios, amados, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué hay, hermano? Primero está la promesa, ¿sí? Segundo está la visión. Tercero está, ¿no? El que Dios nos manda de aquí para allá, de allá para acá, ¿sí? Y tercero, ya está el cumplimiento, ¿no? Como de la promesa, amados, ¿sí? Entonces realmente Dios tenía que preparar el corazón de José, amados, ¿sí? Botar todo, ¿sí? Porque muchas veces, amados, ¿sí? Aún yo siendo salva he sido muy arrogante, soberbia, ¿sí? Pensando como también siendo ambiciosa y pensando también no mucho en mí misma, en qué necesito yo, qué quiero yo, ¿sí? Pero no pienso en Jesucristo, no pienso que primordialmente debe ser el evangelio, ¿sí? Debe ser la iglesia de Dios, ¿sí? En mi corazón debe ser primero Dios, segundo Dios, ¿sí? Entonces realmente, amado, hasta que Dios no vea que nuestro corazón 100% se establezca Jesucristo en nuestro corazón, amado, ¿sí? Entonces realmente Dios
desea eso en nuestro corazón. Si nosotros leemos la Biblia desde todos los siervos, desde Adán, amados, hasta el último siervo, nunca recibió la promesa, ¿sí? En el momento que Dios se la dio. Podemos ver la historia de Abraham, ¿no? Abraham recibió la promesa a los 75 años, amados, ¿sí? Pero ¿cuándo fue el cumplimiento de su promesa? A los 100 años, amados, ¿sí? Porque el deseo de Abraham era tener un hijo. Ese era su mayor deseo. Él no le interesaba el dinero, él no le interesaba las cosas materiales. Él solamente deseaba tener un hijo, ¿sí? Pero Dios tenía que nosotros al pasar un proceso, al tener la promesa, tenemos que pasar un proceso, amados, ¿sí? En el cual Dios quiere que en nuestro corazón solamente se establezca la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso Dios también, ¿no? Los discípulos también, Pedro, Jacobo, Juan, todos ellos también, ¿no? Como ellos también, Dios preparó el corazón de ellos para que ellos también 100% se estableciera la fe en el corazón de ellos, ¿sí? Por eso también Pedro, ¿no? Aún Pedro también, él también, ¿no? Caminando 3 años con nuestro Señor Jesucristo, pero Pedro no se conocía a sí mismo. Pero después de que Pedro conoció a sí mismo, ¿quién era él delante de Dios? Cuando en San Juan capítulo 21, que es el último capítulo de San Juan, Dios le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Pedro, apacienta mis ovejas, Pedro, ¿me amas? Entonces realmente Pedro pudo darse cuenta, Jesús me ama, ¿sí? Jesucristo me ama, ¿sí? Claro, Señor, tú lo sabes, ¿sí? Desde ahí en adelante Dios pudo utilizar 100% a Pedro, ¿sí? Porque ya Pedro se pudo dar cuenta, Jesucristo me ama, ¿sí? Él me ama tanto, tanto, ¿sí? Entonces en nuestro corazón, amado, Dios quiere formar ese corazón de que nosotros de verdad tengamos esa certeza. Primeramente, amado, la certeza y la seguridad de que ya todos nuestros pecados están tan blancos como la blanca lana, que ya somos limpios, salvos de todos nuestros pecados, amado. Y segundo, sí, cuando ya recibimos la promesa de Dios, Dios empieza a despertarnos, amados, ¿sí? Porque realmente, amados, Dios no deja tranquilo al justo. Dios no. Hay muchas personas, amados, ¿sí? Que no reciben la palabra. Los hermanos de José, aún ellos eran hijos de un mismo padre, pero ellos no tenían promesa de Dios. Por eso ellos no podían ver, no podían caminar, no podían hablar como José, amado, ¿sí? Entonces hay muchos salvos, amados, que aún no tienen promesa de Dios en el corazón, ¿sí? Por eso realmente cuando escuchan a un justo hablar de la promesa, Dios me habló, ¿sí? Dios me dijo, ¿sí? Por ejemplo, Dios, una de las promesas o muchas promesas que guardo en mi corazón, ¿sí? Como Génesis 45:20, Dios me ha permitido guardar esas promesas dentro de mi corazón, ¿sí? Éxodo 34:10, también Ruth, capítulo 3, versículo 11, ¿sí? Y muchas de las promesas que Dios me ha permitido guardar, que entran profundo a mi corazón, yo las quiero contar, ¿sí? Yo le digo a mis hijos, Dios me dijo, mire, leí esta palabra, ¿sí? Y cuando leí esta palabra entró a mi corazón, ¿sí? Significa el Espíritu Santo de Dios me ha regalado esa promesa, amado, ¿sí? Pero no es que Dios vaya a cumplir, amado, de una vez. Hay un proceso, amado, ¿sí? Entonces Dios quiere que nosotros miremos la promesa, ¿sí? Porque muchas veces Dios se tarda en cumplir sus promesas. ¿Por qué, amado? Porque dentro de nosotros hay mucha basura del mundo, ¿sí? Hay mucha mundanidad todavía, ¿sí? Hay mucho de nuestro sí mismo, amado, ¿sí? Y Dios quiere llevarnos 100%, amado, ¿sí? A formarnos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Como lo dice, sí, en San Mateo capítulo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, amado, ¿sí? El Padre, creador de los cielos y de la tierra, nuestro Padre celestial, solamente se complace, ¿sí? En la obra de su Hijo Jesucristo.
en nadie más, amados, ¿sí? Él solamente se complace en su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Él acepta y recibe como hijo aquel que ha recibido a su Hijo Jesucristo, ¿no? Aquí hay una palabra, amados, en San Juan. Vamos a leer un momentico San Juan. Pienso que muchas personas, muchos hermanos ya saben esta palabra, pero vamos a leerla nuevamente. San Juan capítulo 1, vamos a leer. San Juan capítulo 1, el versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, amados, ¿quién es hijo de Dios? Aquí dice, mas a todos los que le recibieron, amados, ¿sí? A los que creemos en su nombre. ¿En el nombre de quién somos salvos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el amado Hijo del Padre Celestial, amados, a quien el Padre, sí, puede recibir, es aquel que recibe a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Jesús nos dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Entonces, nosotros como salvos, al morir, al abandonar este cuerpo, amado, al no morir, al dormir, amados, porque los justos no morimos, los justos dormimos, amados, ¿sí? Entonces, ¿detrás de quién vamos a presentarnos, sí? Un día, el siervo, el presidente de nuestra misión, él nos decía, cuando yo me vaya, ¿sí? Voy a entrar al patio del palacio del reino de los cielos, al patio del palacio del rey, ¿sí? Entonces va a salir un extraño, va a salir Satanás con una lista larga, larga, larga. Ah, hola, Osorpar. Hace mucho tiempo te estaba esperando, ¿sí? Hola, Graciela. Hace mucho tiempo te estaba esperando, ¿sí? Entonces, mira, entonces viene Dios, ¿no? Señor, Dios Santo, mira, Graciela hizo esto. Graciela en tal año robó, Graciela en tal año fornicó, Graciela en tal año mintió, hizo tantas mentiras, engañó a tantas personas, hizo muchas cosas y tiene una lista tan larga que yo me voy a sorprender. ¡Ay, qué perversa fui en esa tierra! ¡Ay, qué malvada fui, sí! Pero entonces, ¿quién sale a mi defensa? Dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a salir a nuestro encuentro? Ah, va a salir Jesucristo. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Al ver yo a Jesús voy a sentir un descanso tan profundo en mi corazón. Y Él va a decir, y Satanás me va a juzgar, ¿sí? Pero Jesús va a estar delante del Padre, Padre Santo, ¿sí? Yo recibí todos los pecados de Graciela, ¿sí? Ella creyó en mi nombre. Por eso, Padre, yo te muestro mi evidencia, ¿sí? Mira mis manos, Padre, mira mi costado, también mira mi frente, Padre. Todo este juicio yo lo recibí por mi hija Graciela. Así que, bienvenida, Graciela. ¿Cómo voy a sentir yo? Cuán agradecida voy a estar delante de Dios. Ah, detrás de Jesucristo voy a estar, ¿sí? Detrás de Él me voy a ir, amado, ¿sí? Y voy a estar tan feliz, tan agradecida con Él, porque Él vino, amado, ¿sí? Y Él preparó, ¿no? Él pasó todo ese juicio por mí, amado, ¿sí? Por nosotros, ¿sí? Para que nosotros un día pudiéramos estar libres ante el Padre Celestial, amado, ¿sí? Por la sangre preciosa que Jesucristo nuestro Señor derramó en la cruz por todos los pecados de la humanidad, amados, ¿sí? Entonces, realmente Dios quiere que nuestro corazón se establezca, nuestro Señor Jesucristo, el agradecimiento, el amor hacia Él solamente, amados, ¿sí? Para que Dios también, ya Graciela no está mirando este mundo, ya Graciela no le interesa, ya Graciela sabe, ¿no? Que ni sus hijos, ni su propia vida, ni nada de lo que tenga es de ella, nada es de ella, ¿sí? Todo le pertenece a Dios, todo es de Dios, ¿sí? Cuando en mi corazón yo ya no he establecido nada de lo mío,
nada de lo que Dios me ha permitido, amados, sino solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, amados, y vivir, ¿no?, con ese agradecimiento. Padre, un día voy a presentarme delante de ti, ¿sí?, con el sacrificio, con la obra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, amado, ¿sí? Entonces, realmente, amados, Dios quiere verdaderamente, amados, sí, que meditemos, ¿sí? Qué tanta basura hay en nosotros, amados. Tanta cosa del mundo hay dentro de nosotros, ¿sí? Y el tiempo ya está muy cerca, amados, y el tiempo se acaba, amados. Entonces, realmente, amados, yo estoy muy agradecida porque a través de todo este tiempo, amados, ¿sí? Todo este tiempo Dios me ha llevado de aquí para allá, involuntariamente, porque no es que yo haya querido, ¿sí? Pero Dios por su gracia, por su misericordia, me ha tenido de aquí para allá y allá para acá, enseñándome, amados, ¿sí? Y este tiempo yo he aprendido muchas cosas, amados, ¿sí? Como ese internet, ¿sí? Cuando se conecta al Wi-Fi. Realmente yo, después de haber nacido de nuevo, he aprendido y he recibido mucha información a través de su santa palabra, amados, ¿sí? Y eso Dios quiere con todos los salvos, con todos los justos, amados, ¿sí? Con todos los que hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de nuestros pecados dentro de nuestro corazón, amados. Entonces les agradezco muchísimo, amados, por este tiempo. Muchas gracias. Dios les dé paz, Dios le dé felicidad en sus corazones. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, amados, y ponga en ustedes paz. Entonces voy a orar y ya para terminar. Padre, Señor Dios, te agradecemos mucho, Señor, por este momento, Padre. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor, de compartir tu santo evangelio, Señor. Permite que tu evangelio esté, Señor, profundamente, Señor, establecido en nuestros corazones, Señor. Padre, que nosotros de verdad tengamos esa certeza y esa seguridad de que ya somos salvos por tu obra y que somos justos por ti, gracias a ti, Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por todo, Padre. Dejamos todo en tu santa presencia, Señor. Padre, y oramos a ti por el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, amado.